Damas y caballeros, como siempre, aquí ya en contacto con ustedes en el programa de la Audiencia Nacional e Internacional ASIS TV, programa de la Asociación de Comerciantes e Industriales de esta vasta región. Y qué bueno compartir siempre la co-conducción de este programa con el licenciado Bernardo Espinosa, que está ya aquí a nuestro lado. Bernardo, muy buenos días. Bueno, saludos, amables televidentes, como cada semana. Este programa ya, don Eddie, se ha convertido en una costumbre. Esperado, hemos recibido muchos buenos comentarios sobre el contenido y gracias a ustedes que nos dan el apoyo cada semana para nosotros estar aquí motivados, comentando y aportando a las empresas y a la sociedad en sentido general. Ciertamente, nosotros en este segmento de introducción tenemos que felicitar las gestiones que desde la conducción de la Asociación de Comerciantes e Industriales de esta vasta región se vienen realizando, haciendo un equilibrio del ejercicio de gobernabilidad gremial, como lo ha hecho la ASI, de frente, de cara, responsable. Así que nuestras felicitaciones a don Sandy Filpo por su dedicación y entrega constante a gestionar el desarrollo de la región del Cibao, a tomar posiciones firmes y determinantes. Pocos gremios tienen el nivel de responsabilidad de adherirse a los propósitos institucionales más allá de los intereses particulares. Y en eso, Bernardo, hay que felicitar a Sandy Filpo con él. Sí, don Eddie, pero usted que es un gremialista, prácticamente a tiempo completo, don Eddie, o sea, para ser gremialista hay que tener vocación para servir. Pero la ASI tiene una particularidad, yo también que he participado en varios gremios, vivimos involucrados, que sí en la Junta de Vecinos, en todos los movimientos social, grupos social, donde uno entienda que puede aportar algo, quiere participar con ese objetivo de aportar, pero la ASI tiene una particularidad, don Eddie, y es que todo el que está sentado en una silla de la Junta Directiva de la ASI trabaja, don Eddie. O sea, es un tema que no se ve normalmente en los gremios, sino que le dejan el trabajo a unos pocos siempre, pero aquí hay que reconocer que la ASI tiene un equipo, sobre todo en las comisiones de capacitación, la comisión institucional, la comisión de educación, y no solamente la educación, la técnica también. Sí. Todas las comisiones tienen siempre mucho trabajo, pero eso viene motivado, como usted apunta, por una dirigencia que motiva a trabajar. Cuando los miembros de una junta ven que el presidente está siempre integrado y nunca tiene pero para colaborar, ayudar, contribuir, entonces eso nos motiva a todos a trabajar. Eso es así, Bernardo. Y hay algo más fuerte, y es que frente a un panorama de política más emplazante o que culmina, que coloca en estado de jaque a la población, los gremios que sacan la cabeza generalmente buscan desde las altas esferas fórmulas para ir quitándole poder o desacreditarlo. En el caso de Sandy, que tiene más de 20 años en la actividad gremial, ha estado sin tener en cuenta que lo puedan señalar o no. Cuando él tiene un objetivo institucional, él lo enfrenta sin ningún tipo de problema. Y a propósito de esto, Bernardo, hay cosas que te llama la atención. Estamos en un torneo electoral, a pocas semanas ya de realizarse el escrutinio, y encontramos una serie de personas que están nominados por partidos políticos para posiciones electivas, fundamentalmente a la Cámara de Diputados. Hay más
de 760 candidatos a diputados, en más de 760 no, tienen que existir más de 800 candidatos a diputados en todo el territorio nacional. Lo penoso del caso es que en la gran mayoría no leen la función de un legislador para ir a presentarse al elector abusando de su ignorancia. Y digo abusando de la ignorancia de los electores porque le hacen creer a un elector que el legislador es un constructor, que puede construir puentes, que puede construir elevados, que puede construir maravillas, y el legislador es un intérprete de la sociedad. Y esa necesidad de normatización de la sociedad tiene que acogerla el legislador, darle la forma que conjugue los intereses de la sociedad y establecer un código de comportamiento en función de eso a través de propuestas de legislación. Pero me dio pena que una persona con un partido mayoritario estaba haciendo una propuesta de mejoramiento de cañada, de qué sé yo cuánta cosa. Y yo digo, ¿y cuál es la aspiración legislativa? Porque es a representar, es a legislar que va. Si usted va a hacer todo eso, nomínese para obra pública, pero no para un congreso. Pero tenemos que deslindar. Hay que tomarse el tiempo de lectura y no abusar de ignorancias ajenas. Sí, don Eddie, pero yo creo que no, muchas veces no es por abusar de la ignorancia de los electores, es que el clientelismo político, don Eddie, ha llegado a niveles que los políticos entienden en su gran mayoría que si no van ofreciendo o dando dádivas, de hecho se ha hecho un estilo de hacer política en este país, que el político llega a la gente ofreciéndole dádivas o llevándole algún tipo de dádiva. O sea, es que muchas veces esos aspirantes a legisladores no saben cuál es la función de un legislador. Porque yo me voy más lejos. No es ni siquiera legislar para su comunidad, es legislar para la república, porque las leyes son de alcance nacional. Legislar, representar, fiscalizar. Pero si usted va con ese discurso, la gente no le hace caso, ellos lo saben. Entonces tienen que ir con el clientelismo y la dádiva. O sea que es un tema de educación general y de formación de nuestros propios legisladores y de un esquema de hacer política sobre la base del clientelismo que la han creado los mismos partidos y el liderazgo político nacional, don Edson. Quizás yo meta un tema en el último minuto así de este espacio, de este segmento, y pienso que aunque hemos discutido bastante sobre la educación dominicana y hemos logrado firmar un pacto educativo que no fue centrado directamente en la médula de lo que debe ser un sistema educativo nacional, sino que se condujo en función de la mecánica interesada hacia dónde debe ir la formación académica y no hacia dónde debe ir el individuo con la educación aprendiendo a ser él y no otro, que ese es el elemento fundamental. Independencia de su pensamiento, capacidad de dilucidar, de discernir, de enfocarse en lo que realmente se requiere dentro de la comunidad y desde sus ideas generar las mejores riquezas para el entorno donde se desenvuelve. Bueno, vámonos a una pausa. Vamos a llegar con una entrevista ahora con una extraordinaria profesional de la calidad, actúa en distintos puntos, pero
una persona muy versátil, capaz de generar su atención para ver informaciones prácticas y concisas. Asis TV tiene también los cursos de mayor interés para usted. Llame al 809-582-4028. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Damas y caballeros, continuamos con Asis TV, el programa de la Asociación de Comerciantes e Industriales de esta vasta región. Como habíamos anunciado, ya nos complace sobremanera contar con la presencia de la ingeniera Guadalupe Leonardo, una distinguida amiga a quien aprecio, sobre todo por su conocimiento, su forma, su capacidad didáctica de llegar a mucha gente y por el talento que siempre expresa en cada una de sus conferencias y sus participaciones. Guadalupe, un placer de estar aquí contigo. Gracias, Eddie, muchísimas gracias. Realmente es un placer poder compartir estos momentos con ustedes y realmente la iniciativa siempre es bienvenida. Muchísimas gracias. Guadalupe, vamos a explicar primero a la población por qué en estos momentos para la entrevista, por el proceso de la entrevista, y aunque mantenemos un distanciamiento físico, debemos quitarnos la mascarilla. O no, ¿verdad? O no debemos quitarnos la mascarilla. Ok. Fíjate, Eddie, en lo que tiene que ver con la pandemia, específicamente con el SARS-2, en este caso COVID-19, hay una situación para lo que es el contagio dentro del proceso en el que estamos llevando a cabo. Entonces, nuestra distancia en este momento puede ser 2 metros o algo más, pero en el área podríamos tener algunas visitas que estuvieron en algún momento determinado. Yo soy una persona de alto riesgo, porque yo soy diabética en este caso, ¿verdad? Y tú, o sea que sea diabético o no, requiere tener un cierto distanciamiento y asegurar de que esas partículas que están en el aire, pues de alguna manera no te contaminen los pulmones. Incluso podríamos tener hasta lentes si hubiera muchas personas acá, pero como no es el caso y los jóvenes que están trabajando en la grabación también están protegidos, pues entiendo que podríamos mantenernos con la mascarilla, o en tu caso si lo decides sí, pero yo prefiero quedarme con mi mascarilla, aunque si me quieren ver la pintura, aquí la tenemos, si estamos bonitos, pero prefiero quedarme porque soy una persona de alto riesgo, entonces siempre ando con miedo, siempre ando con todo lo que es la indumentaria para ese proceso. Entonces,
aquí estamos. Ahora, si tú te alejaras un poquito más, yo me la podría quitar, pero en este momento prefiero quedarme. Pero estamos más o menos a 2 Sí, metros, sí, así, sí. con el peso Sí. del coronavirus, tiende a caer muy rápido Sí, sí, de acuerdo a eso las entiendo. determinaciones científicas. Claro, claro. Pero vamos a entrar ya, bueno, no vinimos a dar una conferencia No, de esto, no, sino que Guadalupe ha venido hablando del tema de la seguridad e higiene laboral, la seguridad industrial, los procesos, los protocolos que deben instalarse en las empresas a partir de, no de la pandemia nada más, sino que a partir de un cuidado que debemos tener los seres humanos. Guadalupe ha venido hablando de seguridad e higiene laboral, del reglamento 522 de el Ministerio de Trabajo y del propio Código Laboral, que establece que a nuestra gente, a nuestros colaboradores, debemos darle Totalmente de acuerdo. una garantía de salud. Y por eso Guadalupe está aquí con nosotros para hablar de esto. Pues fíjate, Eddie, con respecto a la situación actual de la pandemia, nosotros ahora estamos generando una mayor importancia, pero esto no viene de una situación particular de la pandemia, sino de que hace ya años que se ha estado hablando y se ha estado dando la importancia a lo que es el nivel de seguridad en las empresas. Fíjate que el Código de Trabajo, en su artículo 88, establece muchos lineamientos de violaciones, de incumplimientos. Y una de esas violaciones incluso es el hecho de que el empleador o el empleado en este caso, pues no cumpla con las medidas de seguridad que se exigen en lo que es el reglamento interno de la empresa, sí. Entonces, un reglamento interno que también se establece en ese mismo código, de acuerdo al artículo 130, y el artículo 131 establece que toda empresa debería tener un reglamento interno. Y todo esto atiende a lo que son los niveles de seguridad. Y los empresarios, en muchas ocasiones, aquellos empresarios que trabajan, pues, que son multinacionales o que trabajan con el proceso de adecuación en lo que son los sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad y sistemas de responsabilidad social, pues tienen que demostrar que cumplen con el protocolo. Para eso, entonces, el Ministerio de Trabajo tiene una participación muy activa, porque el Ministerio de Trabajo no certifica a una empresa, el programa de seguridad no lo avala, no lo acredita, hasta que la empresa no demuestra que está cumpliendo cabalmente con los niveles de seguridad, que no solamente son el hecho del uso de equipos de protección personal, sino que tiene que ver con la capacitación, la adecuada información en un momento determinado, las evaluaciones médicas que también se exigen de acuerdo al mismo reglamento 522, en su artículo 7.14, se exige que las empresas hagan evaluaciones mínimas de al menos 1 año de vigencia, 12 meses como máximo, para que los empleados puedan verificar cuál es la vulnerabilidad que tienen dentro de la organización y de acuerdo a la actividad que están ejerciendo. Entonces, es por esto que muchos empresarios que tienen realmente un lineamiento seguro y un lineamiento de cumplimiento, pues han ido aplicando estas medidas. Sin embargo, es muy triste saber y entender que en otras ocasiones, que no son las que nosotros más deseamos, los empresarios que no son tan responsables en ese sentido, que no conocen, porque a veces la responsabilidad no va porque el empresario no quiere hacer, sino porque no tiene el conocimiento, no le ha llegado la información precisa al momento. Entonces, muchos de ellos pues simplemente dan lo básico. A veces pues hasta para esto, que es la mascarilla, que ahora mismo la estamos utilizando y mucha gente ya sabe que la N95 es la mascarilla ideal en muchos casos, pero hasta para utilizar el equipo de protección adecuado, muchos empresarios no saben qué hacer, cómo hacerlo y cómo evaluarlo. Entonces yo entiendo que el siguiente paso que muchos deberíamos hacer es hacer evaluaciones de riesgo de la organización, de acuerdo a cada actividad que se hace. Que si yo tengo una actividad económica, pues entonces eso sea. Mira, Guadalupe, para que el empresario que nos esté observando entienda la importancia de mantener saludable y viable
a su personal, podemos darle una explicación qué causa un ausentismo, qué causa una preocupación interna en todo el personal porque alguien tenga algún tipo de lesión. No estamos hablando del coronavirus porque con eso nos han hartado a nosotros hablando tanto que ya algunas personas tenemos terror a que nos hablen de eso. Claro, totalmente sí. de acuerdo. Y es entendible esa situación. Okay. Pero estuvo la chikungunya, sí, todo esto ha pasado ha estado el sarampión, ha estado una serie todo. La conjuntivitis, una serie de enfermedades que pueden ser contagiosas o que se pueden contaminar, infecciosas, en el roce o en el acercamiento, totalmente en todo de acuerdo. esto. Entonces, yo escuché que tú decías que era necesario tener un protocolo de entrada en las instituciones. Y no solamente, como tú dices, en el coronavirus. Sí. Por ejemplo, una de las medidas que debe tomarse, de acuerdo al mismo reglamento 522, en su artículo, referencia 7.1, habla de los elementos necesarios para que una empresa pueda demostrar que está llevando a cabo un programa de seguridad. Y uno de ellos es la evaluación de riesgo a la operación y también lo que es la contratación y colocación del empleado en el lugar de trabajo, lo que significa que previo a cualquier persona ser contratada debe ser evaluada para verificarse cuáles son las vulnerabilidades que el puesto acontece. Entonces, considerando esto, es importante. Esa evaluación, excúsame Guadalupe, sí. Esa evaluación, ¿qué conlleva? Porque en el proceso del reglamento de higiene y seguridad laboral, la evaluación debe conllevar a que haya una participación de un expertise médico, sí, ¿verdad? Claro, claro. Hay dos temas. El primero es la evaluación de la actividad. Por ejemplo, para algún ejemplo que quizás todos los televidentes puedan conocer y tú también. Por ejemplo, una persona que pinta, que su actividad dentro de la compañía va a ser pintar. Esa persona, previo a ser reclutada, llámese a ser contratada, debería tener una evaluación médica de espirometría, que para eso, pues hay médicos ya certificados, está por ejemplo la doctora Nido y otros doctores, médicos certificados que al momento del empleado ser reclutado deberá ejercerse él el derecho y nosotros la obligación como empleadores de hacerle esa evaluación. ¿Para qué? Para verificar cuál es su estado pulmonar, cuál es su estado de los pulmones al momento de la entrada. Eso significa que para poder estar expuesto a la pintura, el empleado debe saber qué tanto tiene lesión o no de sus pulmones. Entonces, por eso se hace una evaluación médica de espirometría. Pero si un empleado va a levantar carga, si ese mismo empleado que pinta también levanta carga, entonces se le tiene que hacer una evaluación física para verificar el nivel, la carga, cuál es la repetitividad que tiene. Entonces se hace una evaluación de su estado de salud en materia lumbar, en materia de musculoesquelética. Entonces todo esto atiende a la actividad económica que se está desarrollando. ¿Quién hace esa evaluación musculoesquelética? Los médicos ocupacionales. Entonces, médicos ocupacionales, y cabe resaltarles que los médicos ocupacionales que están acreditados por el Ministerio de Trabajo, que tienen un código ya, son aquellos que son avalados para que esa analítica pueda presentarse como una documentación fiable. Entonces, pues eso quiere decir, Guadalupe, que si Percio y yo vamos a competir para levantar carga, yo estoy eliminado de plano de una vez. No sé, habría que hacerte una evaluación, porque en la edad no significa, así que tranquilo. No, tranquilo, por lo fuerte. Sí. Pero sí, es importante. Entonces, dentro de esa evaluación, Eddie, esa evaluación previa, también se evalúa la actividad, verificar la máquina que se está utilizando, el ambiente laboral, verificar, por ejemplo, si en una empresa textil, qué nivel de contaminación se tiene a lo interno de la compañía en términos de pelusa, polvos, si contaminantes que puedan afectar al empleado de manera directa o de manera indirecta. Entonces, combinando esto, pues entonces ahí viene
lo que es la actividad que exige el mismo reglamento, que es dar cumplimiento a las evaluaciones médicas, a las evaluaciones de riesgo y a la información que el empleado debe tener con ese sentido. ¿En algún momento compartiste el hecho de tener enseñanza con una pizarra y con tiza? Totalmente de acuerdo. Sí. La tiza parece que genera algún contaminante que Sí. la mayoría de los profesores ya se han ido modernizando y usan felpa y esas cuestiones, pero Sí. la mayoría tenían problemas de pulmonares. Sí. Incluso algunas felpas generan alergias. Está la misma Va- felpa también. Sí. En la materia de educación así presencial, que se hacía ese trabajo, digo se hacía porque el COVID-19 ha puesto... Sí, pero no solamente el COVID. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de manera presencial de ofrecer capacitaciones en la Universidad Tecnológica de Santiago, en el TEP, en Pucamaima, en el Infotep, y ya se ha ido modernizando, ya no se utiliza tiza, ya se Correcto. tiene todo este proceso incluso muchos de ellos tienen pantallas digitales para ofrecerlo. Cierto, por eso hablaba, se hacía. De cualquier manera, es una labor que causa gradualmente una contaminación que al final en la evaluación de riesgos laborales muchas veces no se la dan porque tiene que ser... Pero hay que ir al estudio a Sí, hay ver que ir al en estudio. qué grado hay que ir al fue estudio. eso ayudando Sí. a desarrollar Sí, un tipo de sí. enfermedad. Sin embargo, es bueno que te aclare, Eddie, que de acuerdo a las instancias de gobierno, hay una lista de enfermedades ocupacionales que están ya declaradas como que pueden ser enfermedades ocupacionales, pero hay otras que no. Por ejemplo, sabemos que el estrés se puede generar en el término laboral. Sin embargo, la parte del estrés a nivel médico, no, pues muy posiblemente no te lo van a acreditar como que fue una enfermedad que surgió de lo que es la presión y las actividades del día a día. Entonces, de esa lista se deberá tomar aquellas enfermedades que sí pueden ser demostrables según las instancias de gobierno como una enfermedad que se generó en la ocupación, porque hay otras actividades que tú puedes estar haciendo en el hogar que pueden generar complicaciones que no son laborales, sí. Yo creo, Guadalupe, que debemos ir a una innovación sobre el reglamento de higiene y seguridad laboral, toda vez que se ha establecido ahora el teletrabajo como un mecanismo de realizar sus actividades desde el hogar por vía informática, por vía virtual. Y me luce, por la experiencia que estoy teniendo, que tiende a ser más estresante que presencial. Sí. Sí, porque muchas personas dedican tiempo extra a lo que es el trabajo en casa. Pasan las 8 horas y ya no le dedican tiempo a la familia, sino que siguen trabajando. Entonces, esa situación puede generar vulnerabilidad. Por eso se habla también de lo que son las evaluaciones psicosociales, las evaluaciones, ¿verdad?, de los empleados que están en casa, de qué manera se está manejando, porque también genera cierta incertidumbre en todo el sentido de la palabra. Guadalupe, ¿qué presión tú puedes dejar como mensaje final a nuestros televidentes sobre la higiene y la seguridad laboral en una época como esta, donde están recomendando una inversión prudente, Sí, ya significativa dentro del catálogo de cuentas de las empresas, Sí. Porque hay que colocar... Eddie, siempre ha sido así. La diferencia ahora es que la gente lo ha tomado un tantito más en serio por la situación que estamos viviendo, pero siempre hemos tenido esa necesidad. Y mi deseo y mi mensaje para todo empresario, para cualquiera hasta en el hogar, para aquellas personas que trabajan en el hogar como doméstica y lo que sea, es que realmente entiendan que son seres humanos a los que debemos prestarle atención, a los que debemos tener empatía, con los que debemos realmente ser responsables, porque en muchos casos pues solamente nos alineamos a que el empleado está ahí para producir y para generarme beneficio. Sin embargo, es una responsabilidad humana, es una responsabilidad divina, es una responsabilidad en todos los sentidos de que nosotros le demos la salud a ese empleado de la misma manera como salió,
ese empleado debería salir con una situación de salud, con calidad de vida, para que realmente se produzca esa empatía y se produzca ese clic donde el empleador y el empresario, ¿verdad?, está aportando al empleado porque el empleado está dando lo mejor de sí, teniendo seguridad y asegurando todo esto. Dios te bendiga, Guadalupe, por tanto conocimiento en tan poco tiempo. Pero el tiempo es el gerente de nuestros actos. Totalmente. Se comporta como un tirano, porque en el momento que uno más se va embullando, ahí viene y le corta. Sí. Así es. Así que te agradecemos infinitamente el hecho de que haya correspondido a nuestra invitación y que haya llevado el mensaje que ha llevado a todos los amables televidentes. Te invitaremos para volver sobre estos temas, Siempre. hablar de salud ocupacional y de calidad también, Sí. que tú de eso eres una estrella también. Sí, sí. A ustedes, amables televidentes, le decimos en breve más de Asis TV, no sin antes recomendarle que en materia de información, de defensa y de curso de cooperativismo, llame a la Federación de Cooperativas del Cibao, FECOCSEN, y encontrará ahí en el 809-247-1279. Hoy lo repito, 809-247-1279 y pregunte por el curso de su predilección en materia cooperativa. Volvemos en breve. Muchísimas gracias. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. La ASIS tiene el curso de preferencia para su empresa. Siempre llame al 809-582-4028. Pregunte por los cursos de capacitación que tiene nuestra institución al servicio de toda la nación. No hay problema con eso. Bernardo, ya antes de entrar a un conversatorio con el doctor Leonel Fernández Reina, candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, vamos a nosotros a tocar algunos temas que son de rigor y que la población espera. Por ejemplo, la Cámara de Diputados ha tratado el tema del presupuesto complementario. Y dentro del presupuesto complementario hay una serie de partidas que son, a nuestro modo de ver, incongruentes con lo que indica la legislación sobre el presupuesto de la nación o del Estado, y la compatibilidad también con el momento. ¿Qué tú nos puedes decir de eso, Bernardo? Sí, don Eddie, mire, históricamente en nuestro país
se han elaborado presupuestos complementarios, pero sobre todo, don Eddie, presupuestos que no responden a la realidad del presupuesto original. Porque ¿de dónde viene el presupuesto complementario? Bueno, en vista de circunstancias que cambiaron en el curso del tiempo al presupuesto original, entonces el presidente, el Poder Ejecutivo, se aboca a pedir al Congreso que se haga un presupuesto complementario, pero aquí se ha hecho el presupuesto complementario como una norma, como que es obligatorio hacer un presupuesto complementario. Pero ese presupuesto complementario, don Eddie, puede ser para agregar partidas o para disminuir partidas que no se usaron, que se previeron en el transcurso del año, no se utilizaron. Entonces, el tiempo para hacer ese presupuesto es antes de septiembre. O sea, los legisladores tienen hasta septiembre. En el marco de esta pandemia, el gobierno ha recibido los fondos más que suficientes para hacer frente a la crisis. O sea que la crisis provocada por la pandemia no es quien ha generado la necesidad del presupuesto complementario, porque el gobierno ha recibido apoyo de alrededor de 120,000 millones adicionales aprobados por el Congreso para hacer frente a la pandemia. O sea, lo que yo no entiendo es que se quiera ver como que el presupuesto complementario ahora mismo es una necesidad por la pandemia, y eso es lo que han querido vender. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Los legisladores tienen una gran oportunidad ahora para revisar primero ese presupuesto complementario y, si fuese necesario, aprobar las partidas de prioridad, porque al final viene un cambio de gobierno y el nuevo presidente y el nuevo Congreso que venga a partir del 16 de agosto deberá recibir un presupuesto complementario aprobado, pero no tiene que ser ahora, en este momento. O sea que eso puede esperar. O sea, nosotros como técnicos no vemos esa necesidad, pero ya se aprobó en dos lecturas de urgencia en el Senado y ya va a la Cámara de Diputados y se está vendiendo como que es una necesidad urgente aprobar el presupuesto para hacer frente al tema de la pandemia. No, señores, para el tema de la pandemia el gobierno ha recibido los fondos para dar respuesta. Gracias, Bernardo, muy sucinto pero muy preciso con eso, porque hay algunas partidas que son improcedentes haberla incluido ahí, pero el tiempo sigue siendo el gerente de nuestros actos. Terminamos el programa con la participación del doctor Leonel Fernández Reina con Compromiso Santiago, con las asociaciones empresariales de esta región, con las exigencias que tenemos para los candidatos presidenciales, para ver en qué medida ellos se van a ajustar a cumplir con otra área de la población que no sea exclusivamente Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros. Terminamos con el doctor ahí. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso,
lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Se puede combinar, porque no hay un sistema único de transporte que excluya a los demás. Usted tiene un metro, pero tiene también taxis, y tiene Uber, y tiene autobuses, y tiene de todo. O sea, todo se combina. Entonces aquí puede ser. Naturalmente, insisto, se estudiará lo que más convenga. Lo importante es que se tenga un sistema que sea moderno, que sea eficiente, que sea confortable y que sea asequible para la población. Entonces, viendo eso, en un diálogo podemos llegar al acuerdo que Santiago, a través de sus dirigentes, estime que es lo más conveniente. Lo que sí es que como ciudad que va creciendo aceleradamente en términos de su desarrollo urbano, el tema transporte tiene que ser tomado en cuenta. De ahí los elevados, de ahí los pasos a desnivel, de ahí los túneles, la circunvalación, porque es la forma en que una ciudad moderna se va desarrollando, ¿verdad? El Smart City, que tanto se habla hoy día, pues Santiago va en esa dirección, una ciudad que va creciendo verticalmente, que tiene ya servicios de calidad, pues también en el ámbito del transporte necesita tener algo que esté a tono con esa transformación que Santiago experimenta. Plan Estratégico agradece esa respuesta y compromiso, Santiago. Paso la palabra a Sandy Abel Filpo. Presidente, este es un problema de décadas que se ha venido presentando. El transporte de carga ha estado monopolizado por asociaciones, vamos a llamarle asociaciones privadas, que se hacen llamar sindicatos, quien utilizan como tácticas para lograr sus objetivos la condición de bloquear los muelles, los parques industriales. Aún habiendo sentencias y habiendo decisiones, los estados han sido incapaces de frenar esta práctica. Nosotros quisiéramos saber, presidente, realmente, de usted volver a ser presidente, ¿tiene usted algún plan para poder solucionar este problema y liberar el tema de transporte de tal manera que cada empresa pueda, si está en la facultad y condiciones, transportar su propia carga, haciendo que el costo de la carga pueda reducirse, partiendo de que la República Dominicana tiene uno de los costos de transporte más altos del Caribe y de Centroamérica? Mire, el monopolio es algo que está prohibido por la Constitución de la República. No importa de qué tipo de monopolio se trate, hay una prohibición expresa de la Constitución, de manera que nadie puede asumir un monopolio absolutamente de nada, para empezar. Si hay sentencias sobre el particular, las sentencias son ejecutorias, por tanto que se ejecuta la sentencia. Ahora bien, creo que también hay un tema social de por medio. Hay inversiones que se han hecho en esos sistemas de transporte, dependen mucho de todo eso, y lo conveniente siempre es la búsqueda de un diálogo social que permita la superación, ponerse de acuerdo de cómo puede ser, y sobre esa base entonces poder avanzar en una situación transaccional de mutuo beneficio. Así es como lo veo. Pero obviamente que no puede haber una imposición, que yo hago esto como yo entiendo, que yo bloqueo, porque eso no está permitido por la ley. Eso es absolutamente ilegal. Pero la solución definitiva tiene que pasar por un diálogo, una especie de transacción que permita la coexistencia, la convivencia entre ambos sectores. Excelente, presidente. Paso a mi compañero Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Doctor Leonel Fernández, mi pregunta es la siguiente ahora. Desde el 2011, la Cámara de Comercio de Santiago viene planteando que el Código de Trabajo constituye un freno a la competitividad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Impulsaría usted desde la presidencia la modernización del Código de Trabajo? Podría preguntar, digamos, ¿en qué sentido ustedes consideran que el Código Laboral frena la competitividad? Para poderles responder, necesito saber exactamente dónde frena el Código de Trabajo en la competitividad. Lo frena, presidente, en función del 67% de la carga laboral que corresponde al pago de cesantía, gastos duplicados, o sea, pagos duplicados en términos de prestaciones
y sobre todo la mayor distorsión que hace, presidente, es que muchas veces esto rompe la permanencia del individuo en las empresas, porque cuando el individuo tiene cierto tiempo acumulado, entonces entiende que puede coger sus prestaciones para comprar un motor y ponerse a motoconchar. Entonces comienza a ser improductivo dentro de la empresa, en su gran mayoría. Por eso la vida de los empleados en las empresas no pasa de 7 años promedio, 7 años. Ya, o sea que usted lo ve en el tema de la cesantía y el pago de prestaciones laborales fundamentalmente. No, hay otros pagos, presidente. Hay otros pagos que también son, están dentro de todo el paquete salarial de prestaciones que se le da al empleado, que no está a tono con los demás países de Centroamérica. Bien, yo lo vería de esta manera. Nosotros hemos tenido 2 códigos en la República Dominicana. El código de 1951, el llamado Código Trujillo del Trabajo. Y eso lo superamos a principios de los 90 con el actual código que existe. Obviamente que este código actual, de alguna manera, fue legitimado por la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que todo siempre se puede discutir y se le puede buscar una solución. Ahora, hay, a mi modo de ver, derechos adquiridos por los trabajadores que no deben estar sujetos a transacción. Por ejemplo, no está sujeto a transacción el hecho de que exista la libertad sindical, el pacto colectivo de trabajo, el derecho a las vacaciones, el derecho al trabajo decente, el derecho a un salario digno. Si son principios universales de los derechos de los trabajadores que no deben estar sujetos a negociación. Cualquier otra cosa que tenga que ver con pago de prestaciones, que es un derecho de los trabajadores, lo que tendría que buscarse es cómo se resuelve. Porque hay otros países que han buscado mecanismos de solución del pago de las prestaciones. Podemos estudiar las mejores prácticas y ver cómo podemos conciliar, hacer compatible en la República Dominicana la necesidad de tener empresas que sean competitivas en la República Dominicana y que el problema laboral no se convierta en un problema de competitividad y que estén por debajo de otros países de la región, con lo cual se reduce la posibilidad de atracción de inversiones, eso lo comprendo, pero que nunca afecte lo que es la condición humana a través de los derechos adquiridos de los trabajadores. Correcto. Muchas gracias. Le paso la palabra al señor Fernando Capellán, presidente de APEL. Sí, presidente Fernández, todos conocemos la situación de cuando tenemos condiciones meteorológicas extremas, sequía, se nos bajan los embalses, mucha lluvia, inundaciones. ¿Cómo enfocaría usted la protección de las zonas de captación de agua de nuestras cuencas hidrográficas afectadas progresivamente y peligrosamente por la ganadería ineficiente de montaña y de agricultura? ¿Cómo usted enfocaría esa situación en específico? Mire, yo pienso que en primer lugar tenemos ya que aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que tiene años en el Congreso y no termina de aprobarse. Eso será básico para poder establecer zonas, establecer la zonificación de uso de suelo. Entonces, la ganadería de montaña, si afecta las cuencas hidrográficas de montaña, sea agua superficial o agua subterránea, no debe permitirse en esos casos. Es decir, la ganadería de pasto tendría que reubicarse en otros planos y podría haber hasta cambios de terrenos. Si se entiende que está afectando la capacidad de generación de agua o de poder contaminar el agua que se produce de los ríos, entonces hay que buscar la manera de esa ganadería poderla trasladar a otro sitio donde el Estado estaría en condiciones de proveer los terrenos. Y de esa manera poder preservar, las cuencas hidrográficas del país y poder garantizar una calidad del agua de consumo y calidad para la producción agrícola de la República Dominicana. Hay que también prestar atención a los canales de riego, a la construcción de pozos tubulares, sobre todo cuando hay sequías, ¿verdad? En esas zonas del país que cada vez es más frecuente como consecuencia del cambio climático, que tiene mucho que ver justamente con la agricultura, que tiene mucho que ver con el ganado, con la utilización de pesticidas, de agroquímicos, que son los que están contribuyendo a emitir CO2 y generando el problema del cambio climático. Entonces, ese tema de ganadería de montaña,
que es una práctica tradicional de República Dominicana, pero en las condiciones actuales necesitamos reforestar, necesitamos más bien proteger nuestras cuencas hidrográficas y si le están afectando, entonces requieren ser trasladadas a otros lugares. Con el Estado creando las condiciones para esos traslados en condiciones que no sean perjudiciales para los ganaderos. Muy bien, seguimos con la pregunta de Luis José Bonilla, la próxima pregunta. Gracias, presidente. Hemos concluido la segunda ronda, así que pasamos a las preguntas hechas por los participantes. Como hemos dicho, hemos concebido este espacio como abierto, participativo, plural, interactivo. Y ahora queremos dar lectura a algunas de las preguntas del público para que el doctor Leonel Fernández pues, nos responda. La primera dice, ¿podría mencionar acciones concretas que usted implementaría para combatir la corrupción y la permisividad histórica en el operar de los funcionarios del gobierno en una nueva oportunidad de gobernar nuestro país? Sí, miren, nosotros hemos tomado muchas medidas para prevenir, controlar, perseguir y castigar la corrupción. Yo diría que todo el andamiaje legal institucional que existe en la República Dominicana fue creado durante nuestro periodo de gobierno. Y les cito, la ley de presupuesto, la ley de Contraloría, la ley de Tesorería, la ley de contratación y la ley de licitación de bienes y servicios del Estado, la ley de compras públicas, la ley de función pública, la ley de rendición de cuentas, el Ministerio Público que hablaba previamente, esa conformación del Ministerio Público fue hecho durante nuestro gobierno. En fin, ahora, a pesar de eso, se sigue incurriendo en actos de corrupción. ¿Qué nuevo podríamos nosotros hacer? Yo pienso que el tema de la corrupción siempre está en buscar las huellas del dinero, por dónde que la cosa anda. Y en ese sentido, yo diría que la Cámara de Cuentas está llamada a desempeñar un rol más activo y más dinámico en lo que tiene que ver con la prevención y la investigación de la corrupción. ¿En qué sentido? Yo pienso que además de la Contraloría y de la Cámara de Cuentas, podría haber auditoría externa monitoreada por la sociedad civil. Que incluso la Cámara de Cuentas tenga que presentar un informe trimestral al Congreso de la República para saber exactamente cuáles son los niveles de investigación que está haciendo de las instituciones del Estado. La creación de una firma privada de auditores externos que puedan también auditar las cuentas públicas y presentar un informe a la sociedad civil que si encuentra irregularidades pueda presentar querellas formales ante el Ministerio Público. Este Ministerio Público que debe ser independiente en su actuación, actuar con profesionalidad, con integridad, entonces proceder por la vía judicial. Entonces, el sistema judicial de República Dominicana es el que tiene que responder, ¿verdad? Tiene que responder a la altura de las circunstancias. Los jueces de primer grado, los jueces de corte de apelación, también son jueces que entran al sistema por la vía del mérito, no son designados por el presidente de la República. Por tanto, tienen una responsabilidad con el país de actuar con integridad, con profesionalidad y conforme a derecho y justicia. Son ellos los que lo tienen que hacer. Pero, insisto, los mecanismos legales existen en la República Dominicana, poder de función pública, existen comisiones de ética gubernamental en cada una de las instituciones, hay una Dirección General de Ética Pública, ¿verdad? Existe la Cámara de Cuentas, existe el Ministerio Público, existe todo. Entonces, eso lo que tiene que hacer es actuar en base a pruebas que puedan ser presentadas ante un tribunal de justicia y ese tribunal actuar con total independencia, sin presión absolutamente de nadie. Entonces yo creo que en República Dominicana podemos efectivamente avanzar en lo que tiene que ver con la prevención, la investigación, la persecución y el castigo con actos reñidos con la ley y que afectan el erario público.